Antonio Moreno fue una gran estrella en el cine mudo de Hollywood, en el cine clásico, y lo curioso es que es español, nació aquí en España y nadie le recuerda. Siempre pensamos que Antonio Banderas fue el primer actor español que triunfó en Hollywood y no, había otro Antonio antes, que está completamente olvidado. Él vivió toda su vida en Estados Unidos, viajó muchísimo a México y siempre que pudo viajó a España, sobre todo a visitar a su madre. Hizo varios viajes a Europa y siempre fue a ver a su madre, que vivía en Andalucía. Es un personaje muy fascinante, yo creo que tenía muchísimo carisma, yo creo que era muy encantador, muy seductor y que caía bien a todo el mundo. De hecho, yo no he encontrado, en toda la investigación no he encontrado a nadie que le pusiera mal, todo el mundo le adoraba. Antonio Moreno nació en Madrid, él decía que nació en Madrid en 1886, lo que pasa es que no hay registros porque se quemaron, entonces no he podido encontrar registro de su nacimiento. Su padre era militar, decía él, y le destinaron a Sevilla cuando él era muy pequeñito. Estuvieron no sé, unos cuantos años en Sevilla, poquitos, donde él se empapó del ambiente andaluz, decía que le encantaban los toros, era muy amigo de otro chaval que luego se hizo torero y de hecho toda su vida tuvo muchísima relación con los toros, iba siempre a México a ver los toros y yo creo que le recordaba mucho su tierra y yo creo que tenía mucha morriña siempre. En Sevilla su padre murió y su madre y él quedaron muy pobres, quedaron sin dinero y no sé por qué acabaron en Campo de Gibraltar. Primero en Algeciras, donde él tuvo que trabajar en una panadería llevando el pan por las calles, muy pequeñito, y todavía hay gente que dice que sus padres les contaban que se acordaban de él, porque luego, claro, cuando veían sus películas en Algeciras, todo el mundo se acordaba de él, todo el mundo decía, mira, mira, ese es el chaval que iba por las calles repartiendo pan, y que era muy guapo y que era muy simpático, debía ser un chaval con encanto, ¿no? Siempre. Luego se fueron a Campamento, que es una especie de barriada del municipio de San Roque, que está justo enfrente del Peñón de Gibraltar. Gibraltar lo separaba de la península una lengüita de tierra que cuando subía la marea se convertía en isla, claro. Entonces todos los turistas americanos e ingleses lo que hacían era subirse en barcas, llegar al campamento y allí había campos de golf, de polo y carreras de caballos. Y había muchísima afición entre los turistas ingleses y americanos. Así que había muchísima relación, con lo cual los chavales jovencitos de las familias pobres se iban a la playa a esperar a que llegaran las barcas cargadas de turistas y allí les contrataban por unas pesetas y les llevaban pues los palos de golf, les cuidaban a los caballos, que estaban todos en campamento, y les ayudaban mientras los turistas jugaban sus partidas y pasaban el día allí disfrutando. Así que Antonio Moreno era uno de esos chavales que iban a la playa a que le contrataran los turistas. Supongo que todos pues chapurreaban inglés como podían. Antonio Moreno debía tener un encanto especial, ¿no? Y él siempre dijo que le encantaba hablar con los turistas porque le encantaba que le contaran cómo era el mundo más allá, ¿no? Y quería saber cómo era América y cómo podría él vivir allí, cómo podría desarrollarse, yo creo que soñaba mucho, era muy soñador. Así que él contaba que conoció a un abogado graduado en Harvard, que era cubano, de origen cubano, que se llamaba Zanetti, que iba con otro señor que era el sobrino del alcalde de Nueva York, nada menos, personas de muchísimo dinero, ¿no? Ellos le contrataron para que le sirviera de guía por la zona. Debe ser que les cayó en gracia, se llevaban bien con él, él les presentó a su madre y ellos le propusieron pagarle un billete a Estados Unidos, ya que él tenía tantas ganas de ir, y procurarle una educación allí. Él luego decía que él se lo había suplicado, porque él quería que convencieran a su madre para que le dejaran viajar. Así que finalmente le mandaron el pasaje de barco y él se lanzó y con 15 años se fue a Estados Unidos. Cuando llegó a Nueva York, Zanetti le matriculó en un colegio público de allí, de Manhattan, de la calle 14. La calle 14 debía estar llena de españoles
y estuvo en un colegio de monjas. Zanetti tenía una amiga que es una mujer interesantísima que se llamaba Adeline Moffat. Ella estaba muy interesada en la educación y trabajaba en ese momento de secretaria general de los Home Culture Clubs, que era una especie de club que había en Northampton, que era una ciudad del este con una universidad de élite para chicas y un montón de gente de muchísimo dinero. Ella estaba allí montando los Home Culture Clubs, cursos para inmigrantes y para gente que necesitaba estudiar por la tarde, por la noche, hacían representaciones teatrales, llevaba una revista, estaba totalmente dedicada a eso, ¿no? Entonces, yo creo que Zanetti le pidió que se encargara de la educación de Antonio y lo que hizo ella fue llevárselo a Northampton a vivir. Le ofreció vivir con Charlotte Morgan, que era una viuda de un antiguo militar que había muerto en la guerra civil y que había perdido un hijo que era de la misma edad de Antonio. Esta mujer le acogió y vivió con ella. Lo curioso es que Charlotte Morgan era una mujer de negocios interesantísima también, muy profesional, que se dedicaba a regentar hoteles. Llevaba un hotel, ella no era la dueña, pero lo regentaba, y era un hotel para las chicas o los familiares de las chicas que estudiaban en la universidad. Y luego más adelante compró un hotel ella y también lo llevaba los dos hoteles. Entonces Antonio empezó trabajando allí en los hoteles. Era el que abría la puerta, le vestía de librea, le ponía guapísimo, y entonces él tenía ese trabajo durante el día, dormía allí y luego por la noche acudía a las clases de Adeline Moffat. Cuando él estaba en Northampton, él, en entrevistas posteriores, en los años 20, dijo que había asistido a la universidad, una universidad que había allí muy cerca que se llama Williston Seminary, de élite, bueno, súper importante y tal. Lo que pasa es que yo escribí allí, pedí informes y tal, y resulta que no, me han asegurado que él nunca estudió allí. Y de hecho luego, cuando pasó el tiempo y él fue siendo más mayor, empezó a dejar de nombrar lo del Williston Seminary. Y de hecho en los años 40 él pertenecía a un club bueno, él pertenecía a varios clubs de gente de mucho dinero y tal, y encontré un libro en el que venían los currículums de todos los pertenecientes a un club, que eran todos licenciados en Harvard, abogados, empresarios, banqueros, y en el currículum de Antonio no ponía en ningún lado que hubiera estudiado en el Williston Seminary. Yo creo que él se avergonzaba un poco de no tener educación, yo creo que lo pasó un poco mal con eso, y al principio se vio obligado, supongo que los estudios también, que manejaban mucho y controlaban mucho lo que las estrellas contaban a la prensa, supongo que querrían dar una imagen de él de persona educada, pero él sabía que no lo era. Y yo creo que por eso y por estar rodeado de mujeres tan inteligentes como Charlotte Morgan y Adeline Moffat, él siempre buscó a alguien como compañera de vida, a una mujer que fuera más culta, que le enseñara, que le educara, yo creo que él siempre quiso crecer intelectualmente. Tuvo, no sé, como mucha necesidad, ¿no?, de crecer. Ya cuando fue una estrella y tuvo muchísimo dinero y fue multimillonario, él no quiso estar con una flapper o con una actriz sin más, o con una chica guapa sin más, o con una modelo. Él quiso siempre alguien que le aportara cosas. Lo curioso es que Northampton tenía una vida teatral bestial, espectacular. Yo estuve viendo allí en la biblioteca las giras teatrales, y es que iba todo el mundo, iba la Nazimova, Sara Bernard, lo mejor del mundo teatral, todo el mundo hacía giras y todo el mundo pasaba por Northampton, las mejores obras de los mejores autores, y él pudo ver allí a los mejores actores del momento. Charlotte Morgan murió en 1909, creo recordar. Entonces él ya no sigue viviendo en el hotel, se fue a vivir al YMCA de Northampton y buscó trabajo, y encontró trabajo en la compañía de gas y electricidad. Entonces iba leyendo los contadores por las casas y eso. En ese momento vivía allí Coolidge, que fue luego presidente de los Estados Unidos en el año 23, y de hecho a la mujer del presidente le hicieron una entrevista una vez y recordaba perfectamente, decía que recordaba perfectamente a Antonio Moreno con 15 años yendo a leer los contadores de gas a su casa. Bueno, que no serían 15 años, que serían ya 17, 18 o más. Y como había esa actividad teatral tan grande, él contaba que una vez hubo un problema en el teatro
cuando estaban interpretando allí la compañía de Maud Adams, que era una actriz muy reconocida de la época, muy famosa, teatral, claro, entonces no existía cine todavía, las estrellas eran las estrellas de teatro, ¿no? Había revistas sobre los actores de teatro y eran famosísimos. Bueno, pues Maud Adams estaba ensayando en el teatro de allí de Northampton y hubo un problema con el cuadro de luces, le llamaron a él y bueno, eso es lo que él contaba. Él llegó y pidió un trabajo, pidió que le contrataran como pues para hacer un papelito, y como tenía tan buena planta y tal, pues le contrataron y ya se fue con la compañía, ya se fue de Northampton en el año 11 o 12 ya se fue y se fue a Nueva York, ya se fue de gira con la compañía, terminaron en Nueva York. Allí supongo que estaría en una pensión y no paró de trabajar en varios teatros, siempre con papelitos con muy poco diálogo, y de latino, de italiano, de español, de conde, de cosas así. He encontrado los programas allí en la Biblioteca Pública de Nueva York. Tuvo una depresión muy grande porque no le salía una palabra, ¿no? El acento se le notaba mucho y el director le echó y lo pasó mal y no sabía muy bien qué hacer con su vida. Y entonces decidió volver a España a ver a su madre para plantearse qué es lo que podía hacer. Estuvo en España 5 meses con ella y decidió volver a América. Yo supongo que después de haber vivido allí la vida americana y haber visto que, pues, como lo que era el teatro y tal, volver a su pueblito, yo creo que vio que no tenía mucha salida allí, así que decidió volver. Según él contaba, en el barco de vuelta conoció a otra actriz que se llamaba Helen Weir, que le dijo que ella le iba a ayudar y de hecho cuando llegaron allí le siguió trabajando en teatro. Pero lo que pasa es que entonces en Nueva York estaban haciendo otra forma de expresión, que era el cine, y un actor compañero suyo le dijo que se fuera ahí a los estudios, a unos estudios que había en la calle 12, porque él creía que era el medio perfecto para él. Claro, allí nadie iba a notar su acento y se fue, probó y ya empezó a trabajar en cine y ya siempre estuvo en cine. En el cine empezó en los cortos de Griffith, que se rodaban en Nueva York, en New Jersey, en los seriales, y luego cuando empezaron todos a irse a California y empezó a nacer allí Hollywood, él fue uno de los pioneros que estaba allí cuando nacía Hollywood. Antonio Monero cumplió el sueño americano de convertirse en una estrella de cine antes de que el cine existiera prácticamente, o justo cuando estaban haciendo el cine, él estaba allí, ¿no? Fue siempre muy ambicioso con su carrera, siempre quiso hacer otras cosas, nunca se conformó. Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Cuando hacía los seriales era el protagonista y era un tipo de cine popular que se ponía antes de las películas, que eran episodios semanales que se ponían en los cines para la chiquillería, ¿no? Y bueno, siempre dejaban al protagonista o a la chica protagonista colgando de un precipicio o atada en la vía del tren con el tren acercándose, ¿no? Entonces tenía que llegar el héroe a salvarla y tal, y esperando a la semana siguiente a ver qué pasaba, ¿no? A ver cómo se había librado del peligro y tal. Y allí él se hizo muy famoso. Allí empieza a dar ya entrevistas, empieza a salir en la prensa a todas horas, en el gimnasio entrenando, preparándose para rodar tal serial, a punto de morir porque ha rodado una escena de riesgo, acelerando con un coche por un muelle y tirándose al agua, y ha estado a punto de morir y lo han tenido que sacar del coche. Bueno, cosas súper curiosas, ¿no? Entre la publicidad de la época, el éxito que estaban teniendo las películas y los cines, ¿no? Y luego lo guapo que era y tal. Y luego él siempre vendía y hablaba de su origen español, siempre orgulloso de ser español. Tenía una imagen como de misterio latino, ¿no? Las periodistas, bueno, él debía ser muy seductor, entonces las periodistas siempre, las entrevistas eran muy llenas de florituras, ¿no? De que sí, su tez morena, el misterio latino, bueno, todo ese es muy gracioso. Y él lo potenciaba, ¿no? Él hablaba de España.
esa tierra lejana del sol, de los toros, de sus recuerdos de niñez. Bueno, contaba 1000 historias, le encantaba, ¿no? Y lo reivindicaba mucho, de hecho nunca se cambió el nombre, él fue siempre Antonio Moreno. Cuando estaba haciendo los seriales, llegó un momento en que se hartó y quiso hacer largometrajes, que empezaban a hacerse ya las películas más largas, de más rollos, más duración, y quiso hacer largometrajes. Entonces se fue de la productora donde estaba haciendo los seriales, bueno, les denunció porque tenía un contrato de estos leoninos, quiso ser freelance, fue yo creo que de los primeros que quiso ser freelance, que luego en los años 40 le pasó a Bette Davis, cuando rompió un contrato porque le obligaban a estar 7 años haciendo las películas que ellos querían en el estudio y ella se negaba. Bueno, pues Antonio Moreno ya lo hizo en los años 10 y rompió con el estudio, hubo denuncias, hubo pleitos, hubo de todo, pero él quiso ser freelance, ¿no? Y se prometió que nunca más firmaría un contrato de larga duración con un estudio y de hecho nunca lo hizo. Y trabajó para la Metro, para la Paramount, para la Warner, para todos los grandes estudios. Empezó a hacer las películas largas de galán, hizo muchas veces de español, de argentino, bueno, podía hacer cualquier cosa, claro, no se oía su voz. Lo que pasa es que sí que él siempre dijo que cuando interpretaba un español, cuando interpretaba un francés, cuando interpretaba un italiano, él hablaba en ese idioma porque le ayudaba a meterse en el personaje. Y de hecho es muy curioso cuando se ven películas suyas en las que hace de español o de argentino, de Spanish Dancer, con Pola Negri, de Temptres, con Greta Garbo, como si te fijas en el movimiento de los labios ves que está hablando en español y eso es algo que llama muchísimo la atención. Corazón. En el año 25 la Metro hizo una superproducción de la novela de Blasco Ibáñez, Mare Nostrum, y se fueron a rodar en exteriores a Europa. Rodaron en Marsella, en Barcelona, en las ruinas de Pompeya, en un montón de sitios. De hecho, como Blasco Ibáñez había hablado contra la monarquía siempre porque era un republicano acérrimo y estaba en contra del rey, fueron a Barcelona de tapadillo, porque para que no descubrieran a Blasco Ibáñez que estaba por allí, pero sí que fue. Y Antonio Moreno aprovechó para visitar a su madre, que le compró una casa en Los Barrios, en un pueblecito de Cádiz, muy cerquita de Campamento. De hecho, desde allí se puede ver el Peñón de Gibraltar. Y se fue con Daisy, con su mujer multimillonaria, a visitarles. Y todavía en el pueblo lo recuerdan. El señor más mayor del pueblo lo recuerda perfectamente, él debía tener 4 años. Y recuerda que venía Antonio Moreno y que llamaba a todos los niños y que iba por la calle. Y claro, debía ser tan elegante, debía ir con unos trajes tan alucinantes en un pueblo que no debía tener ni calles, debía ser barro todo. Y todos los niños se acercaban y él tenía caramelos, decía este señor, Juan el Chanca se llama, que tenía caramelos para todos los niños, los cogía a todos de la mano, iba por el pueblo, visitaba a todo el mundo iba a verle a casa de su madre era muy, muy hospitalaria, muy acogedora, entonces siempre iban allí, le llevaron un montón de regalos a la madre. De hecho decía que fue todo el mundo a recogerles a la estación de Algeciras, a la estación de tren. Cuando él llegó estaba todo el mundo, todos los del pueblo con un ramito de flores esperando ahí a Antonio Moreno para recibirle. Y ellos, Antonio Moreno y su mujer Daisy, se alojaron en el María Cristina, en el hotel más importante de Algeciras, que por cierto se parece mucho a las casas de Beverly Hills. Y todos los días iban de visita a los barrios a ver a su madre. También iban a Puente Mayorga y a Campamento a pasear por allí. Él supongo que le enseñaba a Daisy donde había vivido de jovencito y también visitaba a todos los que quedaban que él había conocido. Y él contaba sus historias de Hollywood y la gente debía flipar, ¿no? De hecho, el cronista de allí, de la zona, dice que él hace años conoció a gente mayor que todavía recordaba que eran niños entonces, cuando Antonio Moreno iba de visita, y que le contaban lo fantástico que era que Antonio Moreno llegara y les contara historias, ¿no? Les invitaba a anís, a los pescadores, no sé, debía ser un hombre muy, muy especial, ¿no? Muy amable con todo el mundo, llevaba regalos,
estaba a gusto allí, contaba sus historias, pero también quería que ellos le contaran cosas. La gente del pueblo, de los barrios, dice que su madre tenía la mejor casa de la zona, no por fuera, que por fuera era una casa normal, sino por dentro. Debía tener las novedades tecnológicas del momento, debía tener de todo. Y la persona que vive allí ahora, que se llama Paquita, recuerda que cuando era pequeña ella iba a jugar allí. Los niños decían: vamos a jugar con la señora Ana, con la señora Ana la llamaban, ¿no? Entonces se iban allí porque la señora Ana sacaba su silla, se ponía en la calle y le decían: señora Ana, saque el peine de oro, porque decía que tenía un peine de oro que le había regalado su hijo. Y entonces sacaba su peine de oro y entonces peinaba a las niñas y los niños jugaban allí con ella, y que era una señora muy agradable, ¿no? Y que tenía la casa llena de fotos de Antonio Moreno y de su mujer, llena de fotos. La pregunta cuando yo llegué allí era: ¿y dónde están estas fotos? ¿Y qué ha sido de ellas? Y de todos los regalos que ella tenía, de todas las cosas de Hollywood que ella tenía. Nadie sabe nada. Los rumores, pues la señora no sé qué tenía un abanico que decía que se lo había regalado la madre, la señora tal tenía una capa que decía que era de Antonio Moreno, un señor tiene un bastón que Antonio Moreno le había regalado a su padre, porque Antonio Moreno siempre iba con bastón, siempre, pero no queda nada. Y de hecho la única foto que hay de Antonio Moreno en el pueblo la tiene un señor que se llama Juan el Chucho, porque la tenía su abuela, que se la había regalado la madre de Antonio Moreno, se la había regalado a su abuela. Y ahí tiene la foto, entre miles de fotos de la familia, y ahí está lo único que queda de Antonio Moreno en el pueblo, ¿no? Antonio Moreno, la última vez que estuvo en España fue en el año 36, para rodar María de la O. Él llegó en enero y estuvieron rodando con muchísimos problemas en Barcelona y en Sevilla. En Sevilla hubo inundaciones, en Barcelona se quemaron los estudios, él tuvo una apendicitis, tuvieron que operarle, bueno, pasó de todo. Terminaron de rodar y él se volvió a Estados Unidos en mayo. Claro, luego estalló la guerra, la película no se pudo estrenar hasta el año 39, hasta después de la guerra. Él nunca volvió a España. Su madre murió en el año 41, ella murió, parece ser, sin dinero. No se sabe por qué, porque él todos los meses le enviaba dinero a su madre. Todos los meses iba una persona del banco de allí, del banco de Algeciras, iba con un sobre, con dinero, con el dinero que Antonio Moreno le enviaba, iba a los barrios a entregarle a la madre el dinero que le enviaba Antonio Moreno. No se sabe por qué, no se sabe si se interrumpió el correo o lo que fuera con la guerra mundial, o con la guerra civil antes, no se sabe, pero la madre parece ser que murió muy pobre. De hecho, la estuvieron cuidando en sus últimos años los padres de algunos de los viejos que hay ahora allí. Entonces, en el año 41, cuando murió, uno del pueblo decidió escribir a Antonio Moreno a Hollywood para pedirle dinero para el entierro. Así que le escribió una carta, pasaron los meses, no hubo respuesta y la enterraron en una fosa común del cementerio, que antes estaba en las afueras, ahora está en el centro de la ciudad y han construido una plaza encima, ya no existe, ¿no? Han hecho otro cementerio más lejos. Cuando ya la habían enterrado, al cabo de un tiempo le volvieron a escribir a Antonio Moreno otra vez para volver a pedirle el dinero. Después de enviarle la segunda carta, cuando ya la habían enterrado en la fosa común, llegó el dinero de Antonio Moreno. Y al cabo de unos meses llegó la segunda remesa de dinero de Antonio Moreno, o sea que finalmente él recibió las dos cartas y envió el dinero 2 veces, ¿no? Pero claro, en plena Segunda Guerra Mundial supongo que para él sería imposible volver allí y nunca más volvió. Él intentó muchas veces hacer películas en España y llevar a España lo que había aprendido de Hollywood y crear una industria allí, pero fue imposible. En el año 36, imposible. Y en los años 20, en el año 25, 26 y 27, que fue cuando estuvo allí, pues la industria del cine mudo de España era muy, muy precaria. Cuando empezó el sonoro, los estudios americanos se encontraron con un problema, y es que ellos, si enviaban las películas habladas en inglés a Europa, claro, la gente no iba al cine a verlas porque no entendían el inglés. Entonces, después de muchas disquisiciones y antes de que se inventara el subtitulado y todo eso y el doblaje,
decidieron hacer dobles versiones de las películas, hacer la versión en inglés y luego una versión de la misma película con actores alemanes para Alemania, otra versión con actores franceses para Francia, otra versión con actores latinos, españoles, hispanoparlantes para España y para Latinoamérica. Eso es una época apasionante de Hollywood. Así que un montón de guionistas importantísimos, José López Rubio, Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville, bueno, los intelectuales mejores que había en España en aquella época, algunos técnicos y actores españoles viajaron y fueron a Hollywood felices de la vida de trabajar en Hollywood. Fue una súper aventura para hacer esas dobles versiones. Allí, cuando ellos llegaron, allí estaba Antonio Moreno para recibirles. De hecho, Antonio Moreno fue el primer actor, o sea, fue el protagonista de las primeras versiones que hicieron los principales estudios de Hollywood. Paramount, Fox, Warner, Metro, siempre, o sea, la primera película que se hizo en español por estos estudios la protagonizó Antonio Moreno. En algunos casos hizo las dos versiones, fue el protagonista de la versión en inglés y de la versión en español, hizo doblete. ¿Qué pasó? Que lo que hacían era rodar la versión en español por la noche, aprovechando los decorados y haciendo una traducción literal, ¿no? El presupuesto era mucho menor, los sueldos más bajos, los medios mucho menores, los directores diferentes, cambiaban, no eran tan buenos y finalmente es que trataron estas películas como productos de serie B, no pusieron mucho interés. Otra cosa que pasó fue que contrataron actores de todas las nacionalidades. Entonces en un mismo reparto de una película podía haber españoles, cubanos, argentinos, mexicanos, era una mezcla y un batiburrillo de acentos que era una locura. Entonces cuando las estrenaban a los espectadores no les gustaban porque se apreciaba muchísimo el batiburrillo que había y que no había una coherencia o no sé, había como mucha desgana haciéndolas y no las cuidaron bien, ¿no? Se hacían pocas copias y se llevaban las copias en camiones de gira por los países. Claro, esas copias se perdían, se destrozaban, se quemaban, se tiraban a la basura, ¿no? No queda casi ninguna. De las que hizo Antonio Moreno no queda ninguna, desde luego. Es una pena. En 1927 Antonio fue a Londres a rodar Madame Pompadour. Era una superproducción y bueno, le pagaron un pastizal por ir porque era de las estrellas más cotizadas, entonces él estaba en el culmen de su carrera, ¿no? De paso, cuando fue a Londres, antes o después del rodaje, no lo sé, pasó por España y visitó a su madre. Entonces, como estaba haciendo promoción también de otra de sus películas, quedó con la prensa y le hicieron entrevistas y tal. Un periodista de entonces, sevillano, que se llamaba Ramón Martínez de la Riva, que era muy conocido, era un crítico muy conocido, le propuso aparecer en una película de un género nuevo que iba a rodar por Sevilla, que era un documental. Entonces no existían prácticamente los documentales, ¿no? Entonces él lo que quería era retratar la vida sevillana y convenció a Antonio Moreno, le dijo que sí y le llevó por toda la ciudad y le estuvo rodando por localizaciones por allí. Es una película de la que hablan varios historiadores de cine porque se estrenó en Madrid, hay críticas en el ABC, hay reportajes en la antigua Fotogramas de la época sobre el rodaje, con fotos del rodaje, porque fue un acontecimiento que Antonio Moreno participara, porque claro, nunca había hecho una película en España y era una estrella súper conocida. Y se estrenó y tuvo críticas muy buenas, sobre todo de sorpresa, porque claro, era la primera vez que se veía un documental en pantalla grande, ¿no? En un cine, una película sin trama, sino simplemente vista desde la ciudad y actores de la época famosos y gente conocida por allí, ¿no? Está el torero Sánchez Mejía y bueno, una visita de Zanuck desde Hollywood y bueno, un montón de cosas alucinantes. Esa película figura como perdida en las filmotecas, tanto en la Filmoteca Española como en la Filmoteca Andaluza. Yo los estuve llamando y nada, figura como desaparecida de la producción, imposible de encontrar.
Bueno, yo cuando comencé a investigar decidí ponerme a buscar sus películas, ¿no? Para buscar a Antonio decidí buscar sus películas, que era la forma en la que yo tenía de aproximarme a él. Además, a mí me encanta Antonio Moreno, o sea, me encanta su imagen en pantalla y me encanta su forma de actuar, me llama muchísimo la atención. Por eso, aparte de su vida, me interesa por eso, ¿no? Y entonces empecé a investigar, a buscar sus películas. Me di cuenta de que había hecho pues casi 150 películas y de estas la mitad están perdidas, la mitad. Me puse a buscar en filmotecas, hay un archivo de filmotecas donde puedes investigar, me puse a escribir a un montón de archivos y me iban diciendo las películas que ellos tenían. Encontré varias pues en la biblioteca del Congreso de Washington, en archivos de Los Ángeles, en universidades, en la UCLA, en la USC, en la academia, en el Pickford Center, también tienen películas, y empecé a quedar con ellos en un viaje de investigación para ir viéndolas todas. Las películas, las dobles versiones que estuve haciendo cuando entró el sonoro en Hollywood, se han perdido todas, no queda ninguna. Así que yo, ilusa de mí, yo sé que las ha estado buscando muchísimas personas a lo largo de los años y sé que hay libros sobre estas dobles versiones, hay de todo, pero yo dije, yo voy a buscar. Y me puse ahí a buscar por internet y me puse a escribir a un montón de museos de cine, de archivos y tal de Sudamérica. Pensé que ahí tendría que haber algo y tal. Y escribí al tuntún a un montón de gente, a Cuba, a Argentina, a Chile, a todos los países latinoamericanos donde encontré algún sitio donde escribir. Y de repente en esa búsqueda me contesta un señor de Argentina, que es el señor que es un historiador importantísimo que encontró la versión completa del Metrópolis de Fritz Lang en Argentina, que fue un acontecimiento hace unos años. Y me dijo que en las dobles versiones que no había nada, pero que él sabía que existía una copia de En la Tierra del Sol, que es este documental que rodó en 1927 en Sevilla, y que sabía dónde estaba, que estaba en Buenos Aires. Yo no di crédito, me puse como loca y me dijo que le asombraba mucho que yo me pusiera tan contenta porque ellos le habían informado a la Filmoteca Española de que esta copia existía y no habían mostrado ningún interés. De hecho, su catálogo ni siquiera habían cambiado y habían puesto que de esta película existe una copia en Buenos Aires. No, nada. O sea, sigue figurando como desaparecida, ¿no? Así que les estuve pidiendo que me la copiaran y finalmente me enviaron un pendrive con la película y es fascinante porque hay una secuencia muy bonita con la que termina el documental, ¿no? que es la pena de la historia de las películas perdidas, ¿no? Que es que a veces están perdidas porque no le interesan a nadie. Pues la investigación, aparte de todo lo a base de internet desde casa y de comprar revistas y libros y leer e intentar contextualizar bien todo y buscarle en referencias en sitios donde le nombraban apenas y tal, porque no hay ningún libro escrito sobre él. Hay uno, pero es un cortapega de internet nada más, de Wikipedia. Y después de buscar todas las referencias posibles y tal, cuando el ministerio nos dio la subvención para hacer la película, yo invertí 5 semanas en un viaje a Estados Unidos y México para buscar allí todo lo que pudiera. Entonces lo que hice fue buscar sus películas y eso fue precioso porque fui a la Biblioteca del Congreso de Washington, donde tienen un montón de películas suyas mudas que no están comercializadas ni se pueden ver de ninguna otra manera. Allí te sacan los rollos de las películas y lo manejas tú, te la pones tú en la moviola, las ves, puedes rebobinar, volver adelante, atrás. Es un paraíso, es un paraíso. Y además están a tu servicio, te tratan genial, está súper a gusto. Estuve ahí una semana entera en Washington viendo películas suyas, porque a mí me fascinaba poder analizarle como actor, ¿no? Cómo se enfrentaba a los personajes y cómo actuaba y todo eso. Luego estuve en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, tienen también un archivo fílmico impresionante, tienen un montón de películas.
Y luego estuve, bueno, pues visité a su bisnieta, visité a todo el mundo, a todos los que salen en la película. La película es recrear el viaje que yo hice sola. Lo que pasa es que, claro, como estuve tantísimas horas metida en archivos rebuscando, pues eso lo hicimos a toda velocidad luego rodando, ¿no? En la biblioteca de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood, en el corazón de Beverly Hills, allí tienen lo que llaman los papeles de Antonio Moreno. Y bueno, yo lo había visto en internet y cuando estuve allí se me saltaban las lágrimas porque toda su vida está allí. Eso lo donó la viuda de Gilbert Roland, que fue su mejor amigo, lo donó a la biblioteca cuando Gilbert Roland murió. O sea que me da mucha pena porque al final estas cosas, al final su familia se desperdigó, está todo por ahí, pues Francis, su bisnieta, tiene algunas cosas, otro hijo tenía otras, algunos muebles volvieron a la casa cuando el hijo mayor murió, y luego otras cosas las tenía Gilbert Roland, no sé por qué, y las donaron a la biblioteca y están allí, están sus agendas personales, cartas, cantidad de programas de cine, y luego aparte ellos guardan las críticas de todas las películas, todos los materiales de todas las películas, todo lo que donan los estudios, todo está allí. Entonces allí saqué muchísima información, horas y horas y horas y horas. Y luego fui a México porque en México él dirigió las 2 primeras películas sonoras mexicanas. Era muy curioso porque en Hollywood, si les decías que era un actor de la época de cine mudo, pues les sonaba algo y había gente que le conocía, bueno, historiadores por supuesto que sí, pero no sabían nada de lo que había hecho en México. En México le conocen, es famoso por haber dirigido Santa, la primera película sonora mexicana, pero nadie sabía que había sido un actor de cine mudo del cine americano, nadie lo sabía, que había sido un actor famosísimo, entonces era muy curioso. Entonces fue como ir haciendo un puzzle. Luego los recuerdos de Cádiz, ¿no? Allí estuve varias veces, bajé un montón de veces a hablar con los viejitos y con todo el mundo y con historiadores de allí y tal, y fue como recomponer un puzzle, fue una labor muy bonita, ¿no? Fue ir montando las piezas y luego tener que volver a España, pasarme el verano escribiendo el guión y luego montar todo el rodaje quedando con la misma gente y rodando en esos sitios que a mí me fascinaron todos, que fueron los archivos, porque yo quería en la película también rendir homenaje a la gente que guarda las cosas, son los que guardan la memoria y es donde puedes ir a buscar realmente. No sé, que ellos están guardando cajas llenas de materiales que están deseando que alguien venga y se los pida, ¿no?